Javier, en los últimos 20 años tuvimos 12 ministros de Economía, de los cuales 4 duraron 4 meses. ¿Cómo ves el futuro de esta nueva ministra? Mira, el problema radica en que, Argentina tiene el PBI estancado desde el año 2011. Eso implica que en términos per cápita estamos 16% abajo. Tenemos un PBI, para que te des una idea, en línea al del año 73, productividad en términos a los de la década del 50, y por eso tenemos 50% de pobres y 10% indigentes. Entonces, en realidad, de vuelta, acá el problema, te diría que no es el chef, es la receta. Es decir, mientras que nosotros sigamos abrazando estas ideas, Argentina va a seguir yendo para atrás. ¿Y te juntarías con la ministra? No, para nada, no. ¿Y con alguien del oficialismo? No tengo por qué juntarme con nadie en términos formales, básicamente porque todo lo que tiene que ver con mis propuestas son todas abiertas al público. Bueno, pero imagínate que hoy estamos en una situación, vos la estás describiendo muy bien, absolutamente crítica. Necesitamos consensos. No, yo no creo en esos consensos, porque esos consensos en general aparecen en momentos donde se está achicando la torta y donde la casta política quiere mantener sus privilegios. Es decir, yo las únicas reuniones que puedo tener con otros políticos son pura y exclusivamente de dos características. Una, que sean estrictamente laborales, o sea, digo, que tenga que ver estrictamente con mi función como diputado, ¿sí? Es decir, y otras, digamos, podrían ser en términos de la oferta que nosotros estamos elaborando para el 2023. O sea, después no hay nada que hablar. ¿En qué se basa, Javier, esa propuesta para el 2023? Básicamente volver que Argentina sea un país desarrollado, que Argentina sea un lugar donde vale la pena vivir. Es decir, y para eso la única receta que encontró la humanidad se llama crecimiento económico. Y justamente, ¿cuáles son los dos problemas más importantes que tiene hoy la economía? La inflación y la falta de crecimiento económico. Justamente yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Es mi materia, o sea, sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y además tengo la convicción para hacerlo. Javier Lía Gelfi te saluda, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y esos ingredientes de esa receta y de tu receta que acabas de mencionar, bajados a tierra, ¿qué sería? Bueno, yo básicamente eso lo presenté hará cerca de 2 semanas en Córdoba. Es un programa de 3 generaciones de reformas que obviamente excede a mi persona, porque ese proceso de convergencia se daría en 35 años, que es más o menos lo que muestran los hechos estilizados del crecimiento cuando vos haces este tipo de reformas en un país con las características de Argentina. Y básicamente las de primera generación son básicamente la reforma del Estado para bajar el gasto público y de esa manera poder bajar impuestos, ir a una flexibilización del mercado laboral hacia adelante para no vulnerar derechos, siendo un sistema no hiperregulado como ahora y que distorsiona los precios y devuelve antiempleo, sino uno basado en un seguro de desempleo, de modo tal que no se distorsione la señal. Que una vez que vos haces esas dos reformas, vos podés abrir la economía. Y en simultáneo, si vos querés, ir haciendo la reforma monetaria y financiera, que a la postre termine con la eliminación del Banco Central para que no haya más inflación argentina. Esas son, por ejemplo, las reformas de primera generación. Vos decías que si llegas a ser presidente no comercializarías con China. Me gustaría que nos expliques un poquito por qué y cuál sería tu política de comercio internacional para hacer que las pymes y las empresas exporten más. Mi posición internacional es estar alineado con Occidente y básicamente mis socios serían Estados Unidos e Israel. Pero Javier, hasta el mismo Estados Unidos tiene como socio comercial a China. Pero yo no tengo por qué proponerlo desde el Estado. Quiero que sea de último una decisión del sector privado, no una decisión del Estado. Yo no negocio con comunistas y con asesinos. Y Javier, ¿y cuál sería tu política de comercio internacional? Ya lo dije, digamos, dónde voy a estar alineado. Y obviamente, una vez que están terminadas la reforma del Estado y la reforma laboral, se abre la economía. ¿Y las retenciones las eliminarías? Las retenciones deberían ser nulas, no existen en ninguna parte del mundo.
solamente en Argentina existe esa aberración. Sabemos que parte de la economía argentina o del gasto público está destinado a esos planes. Si vos fueses presidente, ¿cómo desactivarías eso? Bueno, fíjate que yo te acabo de escribir las reformas de primera generación y no los toqué. No, por eso te he preguntado. Bueno, o sea, corresponde a lo que son las reformas de segunda generación. Y en realidad, vos no puedo, a ver, para mí, las personas que reciben los programas sociales, lejos de decir, como dicen algunos, efectivamente, con una terminología que yo considero aberrante, que los llaman planeros, para mí son víctimas de la casta. Entonces, cuando vos tenés que pasar la motosierra en el gasto público, es sobre los políticos chorros, no sobre las víctimas del sistema. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo en el Ministerio de Acción Social, Desarrollo Social, y después le buscaremos bien el nombre, es integrar. Viste que yo he señalado de eliminar el Ministerio de Salud y digamos el de Educación. ¿Para qué? Para integrarlo adentro de Acción Social. ¿Por qué? Para que te quede ligado niñez, salud, educación y contención social, o sea, los programas. ¿Por qué? Porque vos necesitas, porque el capital humano es muy importante en el crecimiento económico. Es decir, lo más importante para el crecimiento económico es el capital humano. Ahora, vos tenés capital humano de 2 generaciones. En la primera generación es que la gente logre comer. Y la segunda es que una vez que logre comer, después sume habilidades para trabajar, por decirlo de alguna manera, ya sea educación de distinto tipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, vos fíjate, ¿por qué es importante niñez? Porque durante la niñez vos le tenés que dar contención. ¿Por qué? Porque si no, digamos, no se termina de conformar el cerebro humano, digamos, con su total potencial. Salud, porque si no la gente no puede trabajar. La gente cuando no está, no goza de buena salud, no puede trabajar. Entonces, esos 2 elementos son los que después te permiten acceder a la educación. Y cuando vos tenés esos 3 elementos, aquellos que, digamos, tuvieron la desgracia de tener que ir a tomar un programa social, los programas sociales los estamos redireccionando en una visión liberal para que se puedan reintegrar al mercado de trabajo. Es decir, la solución, esa es una solución que solamente lo podés hacer en términos dinámicos. Es decir, aquellos que creen que lo pueden hacer el primer día están locos, no entienden cómo funciona la vida. No, y no es un problema de la economía, no entienden cómo funciona la vida directamente. Javier, ¿cuántos años considerás que debería tener este plan? Mirá, que tiene que trascender por lo menos 1 o 2 presidencias. No, varias presidencias tiene que trascender, porque la convergencia se logra en 35 años, más o menos. Ahora, la buena noticia de esto es que vos en 1/3 del tiempo alcanzás 2/3 de las metas. Es interesante. Claro. Es decir, vos en 35, o sea, fíjate, 10 años, en 10 años tenés 2/3. A ver, seguime el razonamiento. Dale. Vos tenés hoy un PBI per cápita en Estados Unidos y tenés el de Argentina. ¿Sí? Sí. Estados Unidos crece. Bueno, el proceso de convergencia hace que vos en 35 años crezca tanto más que en Estados Unidos que lo alcanzás. ¿Sí? Ese es el proceso de convergencia. Ahora, ese proceso tarda 35 años. Ahora, 2/3 de ese logro se alcanzan en 12 años, por decirlo de alguna manera. O sea que los próximos, no sé, ¿cuánto te da? 2/3, digamos, para seguirte en tu razonamiento, serían un poco más tranquilos para la economía nacional. En cantidad porque además ya serías un país desarrollado. Javier. ¿Comprendés? O sea, vos podrías llegar a ser un país desarrollado, pero por ejemplo con menos ingreso, pero con menos ingreso per cápita que Estados Unidos. A ver, si hoy Estados Unidos tiene $70.000 per cápita, bueno, ponele el 60% son 42.000 y vos con 30.000 sos un país desarrollado. ¿Me comprendés? Sí, perfecto. Javier, buen día. Entonces,
Sí. Perdón que te saco de este tema porque ya estamos cerrando la entrevista, pero te quería preguntar por la frase de Batakis que originó mucha polémica: el derecho de viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo. ¿Qué opinión te merece? Una estupidez del tamaño de una casa propia de un dirigista autoritario, ¿no? El hijo está en Londres, además, ¿no? No, bueno, está bien, eso digo, o sea, es un problema que además, o sea, es una hipócrita. Digo, ese es un problema más grave. Pero yo digo, o sea, tengo que evaluar técnicamente. Primero, si yo me gano mi dinero honestamente, yo decido en qué lo gasto y en qué no. ¿Quién es ella para decir qué puedo comprar o qué no puedo comprar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy el dueño del fruto de mi trabajo, o acaso somos sus esclavos. Segundo, después, ¿quién es ella para determinar quién tiene derecho o no tiene derecho a acceder a esos dólares? Digo, ¿por qué digo, o sea, se cree tan fatalmente arrogante que ella cree poder determinar qué es lo que se tiene que hacer o no con eso? ¿Cómo, digamos, o sea, eso Hayek lo presentó en distintas obras? Una es la pretensión del conocimiento, otra es la falta de la arrogancia. Es decir, vos para poder resolver eso tendrías que ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. O sea, ¿me entendés? O sea, entender la arrogancia que implica que se cree Dios. ¿Me comprendés? O sea, y además, digo, supongamos que lograste superar todos estos temas. ¿Sabes cuál es el problema? Que eso está basado en un modelo que se llama Export-Led Growth, que es una basura, que está mal conceptualmente. ¿Me comprendés? Porque vos para crecer, ¿qué necesitas? Necesitas invertir. Para invertir tenés que generar ahorro. Cuando vos tenés el ahorro del fisco, digamos que en Argentina obviamente negativo, el ahorro del sector privado y el ahorro externo. El ahorro externo es vos, ¿me entendés? Importando respecto a las exportaciones. O sea, por eso estás usando el ahorro externo. Entonces, digo, ¿cómo? O sea, vos vas a potenciar el crecimiento económico ahorrando menos. ¿Me comprendés que es una estupidez, es una contradicción en su plan, no es un oxímoron? Pero además, ese modelo que utiliza Batakis en su cabeza es una estupidez del tamaño de la casa, porque es todo ajuste de cantidades y no existen precios. Es decir, es de un nivel de ignorancia, de brutalidad. Yo entiendo, Menés, que ese tipo de estupideces se discutieron en la década de los 50. Yo digo, puedo entender. Lo que no puedo comprender es que 70 años después haya gente repitiendo las mismas estupideces. Es decir, Batakis lo único que hace es repetir el modelo que hundió a Argentina. Javier, la última, si tuvieses a un empresario pyme adelante, ¿qué le dirías? Wait and see. Hoy la opción de diferir vale un montón.